Todo el país. Es un gusto enorme recibir a Rodrigo Álvarez, un economista de fuste. Bienvenido, Rodrigo. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, un placer hablar contigo. Bien, igualmente, Siempre. igualmente, Rodrigo. Bien, bueno, obviamente, en primer lugar, quiero consultarte cómo viste la hoja de ruta que ha trazado el presidente, digo, de la ley de leyes, ¿no es cierto?, del presupuesto. Mira, me parece que parte de un diagnóstico totalmente realista de la Argentina. La Argentina se ha quedado sin crédito. Si tomamos los últimos 10 años, se ha quedado sin reservas, se ha quedado sin crédito, ha abusado de la emisión monetaria, sí, ha agotado todas las herramientas habidas y por haber en exceso, para gastar más allá de sus posibilidades, para consumir más allá de sus posibilidades, y ahora llega el momento lamentablemente de pagar las cuentas y empezar a ordenar la situación. Uh-huh. Y esto implica arrancar necesariamente por el sector público. Entonces, creo que después podemos discutir los matices, pero creo que el diagnóstico es el correcto. Acertado, sí. El camino es complejo, duro, no hay salidas fáciles, no hay procesos, no hay atajos, creo. Y en la Argentina vamos a, lamentablemente, transitar meses que van a seguir siendo difíciles, pero afortunadamente ya creo que la caída y la retracción encontró un piso. Después podemos discutir cómo va a ser la recuperación, pero sin duda lo peor ya pasó. ¿Lo peor ya pasó, Rodrigo? Sí, yo creo que sí. Digo, lo peor pasó en términos de pérdida de puestos de trabajo. Bueno, digo, después habrá que ver y analizar la situación a nivel de distintas industrias. Claro. Pero creo que los próximos meses el consumo muy lentamente se va a ir recuperando, el crédito se va a ir recuperando, y bueno, la situación de los distintos sectores merece un análisis muy puntual. Sí. Todos sabemos que no es lo mismo la realidad de Neuquén que la del conurbano bonaerense. No es lo mismo de una pyme que compite con importaciones que una minera, pero bueno, la foto macro es esta que te estoy señalando. Bien, excelente. Ahora, Rodrigo, la recesión que hoy por hoy existe en la Argentina, ¿tiene un peso específico importante en lo que tiene que ver con la disminución de la inflación? Mira, sí, lógicamente, ¿no? Obviamente en un escenario recesivo trasladar la inflación se vuelve más complejo, pero cuando vos analizás, digamos, y abrís la dinámica de los distintos precios relativos, son los componentes en los que los economistas agrupamos la inflación, vos ves que hay una inflación bastante más elevada que el promedio en lo que se llama servicios o precios regulados. Uh-huh. Y esto tiene que ver con todos los ajustes que no se hicieron debidamente en su momento. Claro. Exactamente. Cuando uno analiza precios regulados versus promedio, lo que ve es que en la gestión de Macri lo que se hizo es tratar de recomponer las tarifas, es decir, que el usuario de un servicio termine pagando la mayor parte del costo de ese servicio. Después en el gobierno de Alberto Fernández todo eso se volvió para atrás, las tarifas
se usaron como ancla de la inflación. Ujú. Y en consecuencia el costo de un servicio no tenía nada que ver con el precio. Por ahí, de nuevo, hay que separar la situación de Capital Federal y del AMBA con la del resto del país. Pero bueno, lo que se está tratando nuevamente es volver a una situación un poco más normal, y esto lo que genera, Silvio, es que el ingreso disponible de las familias se vea golpeado, ¿no? Porque antes las familias pagaban tarifas totalmente ridículas, hoy pasan a pagar tarifas que empiezan a ser más normales o más lógicas, y esto disminuye el poder de consumo para otros bienes. Claro, exacto. Rodrigo, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien. La inflación mayorista llegó, ¿no?, este mes al 2,1, ¿no?, que está más abajo, ¿no?, que el IPC general. ¿Esto es una muy buena noticia para el gobierno o es para tomarlo ahí con pinzas, digamos, bueno, es esa media, es un pequeño tentempié? Mira, yo creo que para que baje la inflación de manera sostenida y de ir a un 3%, digo, una nueva, Sí. Hoy la velocidad de crucero de la inflación es 4. Sí, Para ir a pesar de que el tipo de cambio se mueve al 2. O sea, Sí. hoy el gobierno está utilizando un ancla de tipo de cambio y la economía se está encareciendo en dólares. Y los salarios también están recuperándose en dólares. Esto es parte de lo que decía, es las dos caras de la misma moneda que planteaba antes, que el salario mejore en dólares, mejora la posibilidad de consumo, que la economía se encarezca en dólares, no es tan bueno. Ahora, yendo a lo que vos señalás, para perforar sostenidamente ese 4% de inflación, la Argentina necesita despejar a nivel macroeconómico algunos interrogantes más. por ejemplo, Rodrigo. Se avanzó mucho en el frente fiscal, Uh-huh. se avanzó mucho en el ordenamiento monetario, pero lo cierto es que a la Argentina todavía le siguen faltando dólares. Sí. No está despejada el escenario desde el punto de vista de los vencimientos de deuda, de la disponibilidad de reservas. Hay elementos que van a contribuir en el corto plazo, pero no son permanentes. Milei en su discurso hace una gran distinción muy correcta entre elementos que mejoran la situación transitoriamente, como puede ser, un blanqueo, y elementos que te la mejoran de manera permanente, como puede ser una reestructuración de deuda amigable, un cambio de perfil de vencimiento de deuda. Entonces, en ese frente todavía el escenario no está despejado, y es importante porque eso hace a las expectativas de devaluación, a la expectativa de movimiento del tipo de cambio, y todo eso repercute en la inflación. Entiendo, sí, obviamente. Ahora, Rodrigo, el gobierno tiene puesto el foco en el Fondo Monetario Internacional, básicamente en generar un nuevo acuerdo que el mismo consistiría en que el organismo le dé fondos frescos a la Argentina por 10.000 millones de dólares. ¿Vos lo ves viable? Lo veo deseable. Al menos en el corto plazo todavía no lo veo como algo demasiado viable. No lo veo viable en el sentido de que creo que el Fondo Monetario siempre lo primero que busca es arreglar la situación con el sector privado, que el gobierno, en este caso el Tesoro Nacional, ordene la situación con los acreedores privados. El año que viene hay vencimientos muy significativos. Y después llega la negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Esto pasó también en aquel momento con Guzmán. La negociación con el Fondo Monetario llegó después de un ordenamiento, en ese momento fue una reestructuración de deuda que no fue amigable, que terminó siendo desastrosa en términos de Argentina, la sacó Argentina de los mercados. Uno reestructura la deuda para volver a ser sujeto de crédito. Bueno, la Argentina, después de esa reestructuración de deuda, se cayó, desapareció de los mercados de crédito, y eso se ve plasmado
en las tasas de interés o los indicadores de riesgo país de la Argentina. Entonces, yo creo que hay un primer capítulo que es el blanqueo, que a mi juicio va a ser exitoso, y después del blanqueo creo que va a venir un capítulo de ordenamiento o al menos de generar algún espacio, oxígeno en términos de las negociaciones o los vencimientos de deuda con el sector privado, y recién después creo que viene el Fondo Monetario. Bien, bien. Ahora, debemos tener presente también, digamos, la relevancia de RI, ¿no es cierto? Sin duda. Yo creo que acá hay que... acá hay una confusión muy grande y creo que la política utiliza muy mal las señales y la lectura del contexto no solo no nacional sino internacional. Uh-huh. Invertir en la Argentina es muy desafiante, ¿no? Porque uno hunde dólares y no sabe cuándo esos dólares van a ser disponibles, tiene que pagar una brecha, tiene presión fiscal enorme, tiene una infraestructura muy poco desarrollada, tiene un sistema judicial que funciona lento, tarde y mal. Bueno, todas esas cuestiones a la hora, obviamente, la presión fiscal, sí, bueno, que es altísima, comparado con otros países, la presión fiscal a nivel nacional, la presión fiscal a nivel provincial, a nivel municipal. Entonces, lo que busca estos regímenes especiales de inversión es tratar de nivelar las condiciones para que se produzcan las inversiones que de otro modo no llegarían a la Argentina. Es una ilusión pensar que Argentina, porque tiene vaca muerta y porque tiene litio, los capitales en el mundo se van a desesperar por entrar en la Argentina. Hay un interés, lógicamente, hay una oportunidad inédita, pero la peor gestión es la que no genera que los dólares efectivamente se hundan en la Argentina, y yo creo que el RI lo que busca es nivelar el terreno y que los grandes proyectos lleguen. Yo creo que también hace falta incentivos para las industrias medianas, ¿no? Y pequeñas, exactamente, para las pequeñas que operan en la formalidad y que hoy se encuentran con todas las trabas y con todos los desafíos que tiene también una empresa grande en Argentina. Uh-huh. Ahora, lo que marcó el presidente en esta presentación de hoja de ruta es que si se continúa con el superávit fiscal, lo vamos a ver reflejado en la disminución de la carga tributaria tan feroz que tenemos en la Argentina, ¿no es cierto? Eso fue lo que planteó. En torno a la realidad que estamos viviendo, porque el gobierno necesita recaudar, recordemos que el impuesto país, ¿sí?, se va a eliminar en diciembre. Y obviamente estimo que esa recaudación que deja de percibir por el impuesto país, bueno, lo va a tener que solventar, espero que no con otros impuestos. ¿Cómo sería en este caso el escenario? Bueno, yo creo que ahí hay alguna distinción, esto es lo que señalaba antes, entre los recursos permanentes y transitorios, ¿sí? Por ejemplo, el blanqueo yo creo que va a aportar muchos recursos de una vez y para siempre, ¿no? Está bien que yo creo que gran parte de esos recursos, y a diferencia del blanqueo anterior, donde los dólares quedaron en cuentas del exterior y fueron de un blanqueo para grandes capitales, yo creo que en esta oportunidad el blanqueo apunta a traer los dólares que están en la caja de seguridad, que pasen al circuito formal, que se paguen los impuestos o que genere un incremento de los tributos, bienes personales y demás, y que genere un incremento de las reservas, que dinamice la economía por compra de activos financieros, por compra de activos reales. Digo, cuando vos estás señalando o marcando la baja de impuestos, también hay que pensar que transitoriamente va a haber un aumento de la recaudación por toda esta movilización que se va a generar, que no va a ser de tipo permanente. Por eso Milei lo que dice es, bueno,
cuando ingresen recursos, digamos, que no sean de tipo permanente, lo que vamos a hacer o tratar de hacer es ahorrar. Cuando la mejora en la recaudación sea de tipo permanente, lo que vamos a hacer es bajar tributos. Pero el foco, la contención ahora está puesta en el gasto, ¿no? Claro, en congelar el gasto, todo el gasto discrecional, de forma tal de que el peso en la estructura económica caiga. Bueno, y obviamente lo que pidió Milei también es que los gobernadores, ¿sí?, también tengan la misma visión con respecto a tener las cuentas equilibradas, y para con los intendentes también, ¿no es cierto? Pero sobre todo hizo foco en los gobernadores, que algunos de ellos no lo ven bien. Parece ser que por un lado quieren o están de alguna manera reclamando un federalismo fenomenal, y por otro lado quieren seguir tomando de la teta del Estado nacional. Bueno, esa es parte. Yo creo que hay un cambio de clima de época, ¿no? Y la sociedad de alguna manera lo está avalando, ¿no? La lógica de que el gasto, digamos, uno puede gastar de manera transitoria más de lo que le recauda cuando ahorró, cuando alguien lo financia, ¿no? Entonces, y lo cierto es que el contribuyente ya está harto de financiar gasto que por otro lado no vuelve en términos de contraprestación, de una mejora, claro, exactamente, de los servicios públicos. Recordemos que la tasa no es un impuesto, las tasas municipales no es un impuesto, es una contraprestación por un servicio, ¿no? Entonces ahí tenemos que discutir efectivamente si los servicios que se prestan mejoran la productividad de la empresa o son un sobrecosto que no contribuye. Cada uno hará su evaluación, y después yo creo que va a haber una visión bastante crítica de en qué gasta los distintos niveles del Estado, ¿no? Una discusión de, bueno, es momento, si yo estoy haciendo un esfuerzo fenomenal en mi casa para pagar los servicios públicos, en muchos casos lo que se está viendo es que las familias, los integrantes están demandando más puestos de trabajo, es decir, tienen más de un trabajo, están haciendo un esfuerzo sobrehumano por bancar la situación argentina, y del otro lado vemos que alegremente los recursos se gastan en cuestiones que hoy de ninguna manera son esenciales. Yo creo que va a haber una mirada muy crítica, pero bueno, obviamente esto es una visión muy personal, pero a mi juicio el clima de época cambió y ya no se le perdona, o se le perdona cada vez menos al Estado. Ahora, Rodrigo, los que están preocupados justamente es el campo, ¿no? Porque no quedó muy claro en el presupuesto el tema de las retenciones. Sí, bueno, hoy hubo una aclaración del presidente. Yo creo que eso fue un error, que hay que ver cómo lo subsana del presupuesto, pero yo creo que no hay tampoco más espacio para aumentar la presión al campo. La situación desde el punto de los precios de los principales cultivos no están en niveles altos. De hecho, ahí hubo una presión a la baja muy fuerte en los precios de los principales cultivos. El tipo de cambio no acompañó la inflación. Sí, lo que está pasando es que muchos insumos han caído de precio, hay una sobreoferta y el productor está muy muy finito. Sí. Y los márgenes se han empezado a oxigenar un poco más por caída de precio y de costo que por mejora en los ingresos. Sí, entonces, sí. En ese sentido no veo espacio para
para un aumento de la presión fiscal. Bien, bien. Rodrigo, la última, y te volvemos a agradecer mucho este contacto, nos encanta escucharte. Las estimaciones del gobierno con respecto a la inflación del 2025 en relación al presupuesto es del 18%, 18 punto algo, 18.5, no recuerdo muy bien. Tu impresión o tu estimación, tu proyección, ¿está alineada con la del gobierno? No, yo creo que si tenemos una inflación el año que viene por debajo del 20%, lo tenemos que... por debajo del 40% lo tenemos que firmar. Digo, sin duda, sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. Sí. Y también, digo, creo que estas metas son metas indicativas, pero tenemos que pensar que hace 9 meses estábamos en 25% de inflación mensual. Uh-huh. Digo, no, el otro día hablaba con una colega tuya, Silvio, que decía, bueno, pero la inflación, ¿por qué no baja más? Digo, los procesos, acá hay muchos procesos que se están dando en simultáneo, estás recomponiendo tarifas que estaban en el piso, modificaste tipo de cambio, estás ordenando precios relativos de una manera muy rápida, estás ordenando el frente fiscal, el frente de política monetaria. Digo, esto no digo, es ponerte en forma de un nivel de sobrepeso y de una situación de complicación extrema, pensar que podés hacerlo de un día para el otro. Claro, digo, pero los tiempos, hay que pensar en los tiempos sin asistencia crediticia del mundo, con una situación social extremadamente compleja. Digo, hay que pensar en los procesos de salida de crisis que ha tenido Grecia, Turquía, con otro nivel de asistencia, con otro nivel de integración. Israel mismo, ¿no es cierto? Con Shimon Israel, sí, con otro nivel de acuerdo político. Sin dudas. ¿no? Entonces, esto es un desafío para toda la sociedad. Yo creo que gran parte de la dirigencia económica está acompañando como a su nivel como puede esto, y la dirigencia, y creo que la dirigencia política también en términos generales entiende que la circunstancia es excepcional. Creo que hay una visión más constructiva y hay una visión de un cambio de clima de época que de una u otra manera va a ir permeando en todos los niveles de la sociedad. Rodrigo, muchísimas gracias nuevamente, qué lindo que nos hayas acompañado. Un placer, Silvio, como siempre. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Mandale un beso gigante a tu viejo. Sí, tal cual. La charla con ustedes. Sí, es un placer. Un gusto. Igualmente para nosotros. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente. Silvio. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Rodrigo Álvarez.